galletas de Paturuzú antes de dormir. Mi mamá trabajaba de noche, así que me daba de comer y me dejaba acostado, al cuidado de unos tíos que vivían con sus hijos en el departamento de al lado. Fue en una de esas revistitas que apareció un aviso para hacer un curso a distancia de detective privado. Esa fue mi primera vocación. Empecé a trabajar a mediados de los 70. Mi jefe estaba obsesionado con la idea de que en la empresa no se metieran los zurdos, expresión que incluía tanto a militantes de izquierda como a maricones y a universitarios. Prefería que fueran perito mercantil y de familia de clase baja, como yo, o en su defecto, jóvenes con pocas aspiraciones. Un día le conté que me había entrenado por correspondencia como detective y que si le parecía conveniente, por unos pesos más al mes, me hacía cargo de la selección del personal. Así empecé a hacer guardias de control en las cercanías de las casas de los candidatos, a seguir e interrogar a su círculo íntimo, a visitar los lugares que frecuentaban e incluso a hacer llamadas para despejar las dudas de mi jefe y en algunos casos las que me surgían a mí a lo largo de la investigación. Tan bueno era mi oficio oculto que cuando la empresa empezó a crecer me nombraron jefe de personal y conmigo no se jodía. Nadie tenía en claro por qué, pero cuando había un despido no se ponía en tela de juicio, siempre era justificado. Durante los 80 y los 90 me dediqué de lleno a investigar y destruir competidores, lo que me convirtió en un ejecutivo con participación en las acciones de la empresa. Mi fuerte seguía siendo espiar y afianzar las estrategias, y para eso seguí usando mis habilidades detectivescas, a las que había sumado una cadena de buchones, aliados y fuentes que agrandaron tanto mi agenda de contactos como mi cuenta bancaria. Estos últimos 20 años me oxidé y solo fui detective en situaciones puntuales. Los colegios, amigos y noviecitos de mis hijas, a pedido de algún amigo que tenía sospechas de su mujer, o investigando las actividades de la mucama cuando mi esposa insistía en que le faltaba alguna de sus alhajas. Esto me enfrenta a un dilema, porque si efectivamente se comprueba el hurto, mis competencias de selección previas habían fallado. Me jubilé contra mi voluntad a fines de 2020, pero ya bastante cansado físicamente como para seguir yendo a la oficina de lunes a viernes. Me regalé vacaciones antes de pensar con mi nuevo emprendimiento y a los pocos días arrancó la cuarentena que me tiene encerrado porque soy población de riesgo. Mi primer proyecto era investigar el paradero de dos personas con las que voluntariamente he perdido contacto. Ninguno de ellos me resulta indiferente. Me refiero a mi padre Osvaldo y a su hija, mi hermana menor. Los dejé de ver en los 70 y Osvaldo me lo había cruzado en la mesa en las elecciones de 1983, pero no nos saludamos. No creo que me haya reconocido, pero lo miré fijo y vi en sus ojos azules una montaña de mierda que me resultaba familiar. Al no poder salir de casa, tuve que empezar a buscar en redes sociales, en Google, en archivos de ANSES y partidas de nacimiento y defunción en archivos privados a los que podía acceder. Nada, no encontré nada. Pasaban los días y todos los caminos me conducían a una gran incógnita. Si mi padre seguía vivo y si Paulina, mi hermana, estaba en Argentina, porque parecía no haber registro de ninguno de los dos. Esta situación me llevó a tener que recurrir a una vieja agenda. En este caso, no era para contactar a un informante, sino para llamar a alguno de mis primos o familiares que estuvieran vivos, pero con los que no me veía desde la muerte de mi madre hace más de 25 años. La idea me inquietaba y me ensombrecía tanto que la escuché a mi mujer hablando por teléfono con una amiga, transmitiendo su preocupación sobre mi salud y mis constantes cambios de humor. Mis hijas me empezaron a hacer videollamadas, pero nada puede sacarme de mi estado de creciente abandono físico. Decidí dejar de afeitarme, me baño cada 2 o 3 días, como y tomo en forma desmedida y me quedo pegado a Netflix hasta la madrugada. Hace unos días le escribí a uno de mis ahijados, hijo de una prima. Con él mantuve un discreto contacto a lo largo de los años y me dijo que su mamá iba a estar encantada de saber de mí y me pasó su número para que la llame. Después de hablar, ella me agregó a un grupo de WhatsApp de primos que se había formado hace unos años y todos estuvieron encantados de recibirme. Todos menos mi primo Juan, que una vez que me incorporé al grupo se bajó sin explicaciones. Lo entendí. Él había sido mi ángel guardián durante mis noches solitarias de chico y yo hacía años que no le hablaba. Los días que siguieron fueron caóticos, llenos de recuerdos, de fotos sacadas con celular, de otras fotos viejas en blanco y negro, de direcciones, contactos y datos, pero que resultaban irrelevantes.
Nada se decía de Osvaldo, ninguna referencia se hacía de Paulina. Ninguno de mis primos seguía en contacto con ellos y dudaban de que mi padre siguiera vivo. Me incluía en esa lista, pero por lo menos quería saber dónde habían tirado sus huesos y qué había sido de la vida de esa chiquita que recordaba con vestiditos blancos y sus 2 colitas con cintas de seda rosa. Me frustré aún más cuando endurecieron las condiciones de la cuarentena. No podía salir siquiera con el auto para espiar el barrio donde habían vivido y preguntar a los vecinos. Toda esta situación me estaba desgastando tanto emocionalmente que mi terapeuta me recomendó tener 2 sesiones por semana. Le dije que sí de mala gana y le conté con una ligera sonrisa que había empezado a armar una pequeña oficina en mi casa, con la esperanza de empezar mis nuevas actividades una vez que se levantara la veda. Hoy me levanté con resaca. Sentía el gusto agrio del vodka mezclado con vino tinto. Anoche tomé de más. Estaba triste y quería dormirme rápido. Me había despertado unos minutos antes con ganas de mear, mientras el celular se prendía y apagaba iluminando la habitación. Al principio dudé un poco si había dejado las pantuflas cerca de la cama, pero me acordé que con la losa radiante el piso suele estar calentito. Cuando entré al baño amanecía. Me paré frente al inodoro y miré por la ventanita las primeras luces del día. En la terraza del edificio de enfrente noté que había algunos repasadores colgados y un tendal de cables enredados en un ovillo infinito y desprolijo. Un Big Bang de caucho y cobre. Me detuve a pensar cómo el chorro espumoso del pis pegaba contra la losa blanca, y durante un rato experimenté un gran placer de liberar toda esa energía amarilla fosforescente. Apreté muy poquito el botón, intentando sin éxito que el ruido no sea tan fuerte. Me enfrenté al espejo juzgador para lavarme las manos y el perfume del jabón líquido me recordó a la crema de manos que usaba mi mamá. Salí del baño. Desayuné café con leche con tostadas y me quedé leyendo el diario un buen rato en la oficina que estaba improvisando. Junté varias cajas que tenía con material y ante la mirada desconfiada de mi mujer me dispuse a ordenar. Entre esas cajas encontré una que me había traído de la casa de mi mamá cuando murió. Adentro había fotos viejas, un rosario, una jabonera de plástico con forma de ostra y una caja negra y naranja de zapatillas topper. La abrí y encontré un fajo de cartas dirigidas a mí y que tenían como remitente a mi padre. No había menos de 25 sobres que jamás había leído y que seguramente mi mamá había guardado cuando yo le pedía que las tire. Ella tampoco las había abierto, y en ese momento sentí una profunda culpa por no haberle permitido leerlas para entender muchas actitudes de quien había sido su marido. Seguramente esas cartas contienen toda la información que necesito saber sobre el paradero de mi padre y de mi hermana, pero no sé por qué no las puedo abrir. Decidí hacerlo cuando pase la pandemia y salga a investigar a la calle para encontrarlos. Ahora no tengo fuerzas, estoy muy cansado, ahogado, y puedo escuchar los gritos de mi mujer pidiendo una ambulancia. Justo ahora que un señor muy amable, alto y encorvado, con enormes ojos azules, me tiende la mano para que me levante. Ya voy, déjame dormir un ratito más, le digo, pero esta vez no me va a dejar solo. Seguramente tenemos mucho para hablar.